Hola a todos, bienvenidos al último capítulo del tutorial inicio de sesión completo en Visual Basic y SQL Server. En los capítulos anteriores se realizó el diseño del formulario, validar usuario y contraseña, aplicar seguridad y privilegios de usuario, recuperar contraseña del usuario mediante correo electrónico y una pantalla de bienvenida. Todo ello en programación orientada a objetos y arquitectura en capas. En esta ocasión, agregaremos la opción de editar el perfil de usuario. Recordaréis que en el cuarto capítulo, indicamos al usuario que una vez recupere su contraseña, cambie su contraseña inmediatamente una vez ingrese al sistema. Bien, nos dirigimos a la capa de acceso a datos, e ingresamos a la clase objeto de acceso a datos del usuario. Creamos un método de nombre editar perfil, como parámetros de entrada, ID, nombre de usuario, contraseña, nombre, apellido y correo electrónico. Aquí puedes retornar un entero como resultado, ya que SQL devuelve el número de filas afectadas. En este caso no es necesario ya que solo actualizaremos una fila, pero en algún momento se puede reutilizar este método para actualizar datos de usuario por lote, y por seguridad, es bueno retornar el número de filas afectadas de la operación. Creamos un bloque using para la conexión y obtener la conexión de la clase conexión. Abrimos la conexión. Creamos otro bloque using para el comando SQL. Agregamos la conexión al comando. Agregamos el comando de texto. En este caso actualizar de la tabla usuarios, el campo nombre de inicio de sesión, contraseña, nombre, apellido, correo electrónico, donde el ID usuario sea igual al parámetro de entrada ID. Ahora agregamos parámetros con valor al comando. Para los que no lo tienen claro. Aquí se indica que el valor es un parámetro, luego creamos los parámetros y agregamos un valor, en este caso los parámetros de entrada del método. Eso es igual como usarías parámetros en SQL Server. Tal vez te preguntes, ¿por qué no actualizo el cargo del usuario? Bueno, es ilógico que el usuario tenga ese privilegio. El que sí puede hacer eso es un usuario con permisos suficientes, por ejemplo un usuario del área de recursos humanos, gerencia o soporte, puede actualizar los datos completos del usuario, claro, hablando de aplicaciones empresariales. Para ello, debe ver otro método que permita editar todos los datos del usuario. Lo mismo ocurre para agregar y eliminar. En este caso solo estamos tratando temas de inicio de sesión y usuario. Bien. Indicamos el comando es de tipo texto. En caso que uses procedimiento almacenado, simplemente aquí escribe tu procedimiento almacenado, e indica que es de tipo procedimiento almacenado. No hay diferencia entre usar procedimiento o comandos transact SQL. Finalmente ejecutamos el comando. Y eso es todo. Algo importante. Ya comenté en algunos vídeos la importancia de usar using. La declaración using garantiza que se llame los métodos desechables una vez termine de ejecutarse los códigos dentro del bloque using, incluso si ocurre una excepción. Para entender mejor, una vez que termine de ejecutarse el método editar perfil de usuario, se desechará los objetos SQL Connection y SQL Command. Es por ello que no es necesario cerrar la conexión o limpiar los parámetros de SQL Command. Nos vamos al modelo del usuario de la capa de dominio. Les recuerdo que modelo de dominio es un patrón de software, prácticamente es donde se aplica todo sobre programación orientada a objetos, las reglas comerciales y la lógica de negocio. Aquí estará todos los atributos del usuario, propiedades, constructores y comportamientos. Hay muchas maneras de inicializar los atributos, por ejemplo, mediante el constructor. Puedes tener muchos constructores, por ejemplo sin parámetros, que es el más usado. Además hemos instanciado esta clase desde muchos formularios mediante constructor sin parámetros, por lo que debemos de crear el constructor sin parámetros. También puedes inicializar los atributos mediante propiedades, también conocida como métodos get y set.
Entonces puedes inicializar los atributos del objeto mediante propiedades o constructor. Bien, en el método de editar perfil de usuario, creamos un bloque TreeCatch. En el bloque tree, invocamos el método editar perfil del objeto de acceso a datos del usuario. Este método requiere que enviemos parámetros, entonces enviamos los atributos respectivos. Una vez se termine de ejecutarse este método, invocamos el método login, ya que este método carga a los datos del usuario que inicia sesión en el caché. De esta manera actualizamos este módulo, con los datos actualizados del usuario. Invocamos el método, y enviamos los parámetros necesarios. En este caso, los atributos nombre de usuario y contraseña. Agregamos string como tipo de retorno. Entonces aquí retornamos un mensaje. Por ejemplo, tu perfil se ha actualizado satisfactoriamente. En el bloque catch. Al crear la base de datos, se especificó que el campo nombre de inicio de sesión fuese único, es decir, si yo intento agregar un registro con un nombre de inicio de sesión que ya está registrado, tendré este error. Especificando que un campo sea único, es la manera más sencilla e infalible para validar y evitar datos duplicados. Bien, generalmente este error será capturado por el bloque catch, entonces retornamos un mensaje, por ejemplo, el nombre de usuario ya está registrado, intente con otro. Adicionalmente puedes concatenar la variable x, para mostrar los detalles y otros los mensajes de errores. Nos vamos a capa de presentación y agregamos un nuevo formulario para mostrar y editar el perfil de usuario. Agregamos todos estos labels para mostrar los datos del usuario, y un panel. Dentro, agregamos textbox para los campos a editar del usuario, un textbox adicional para confirmar la contraseña, y como medida de seguridad, agregamos un textbox para la contraseña actual. Agregamos los botones de guardar y cancelar, un link label para activar el panel de edición. Finalmente cambiamos la visibilidad del panel a falso, es decir, el panel estará oculto al ejecutar la aplicación. Bueno, empecemos a codificar el formulario. Doble clic en el formulario para crear el evento load. Creamos un método para cargar los datos del usuario en la vista del perfil y en panel de edición. El texto de lbluser será igual al valor que tiene el campo nombre de usuario del módulo usuario activo del caché. Para ello importamos la capa común. Como sabéis, al iniciar sesión, los datos del usuario se almacenan en el módulo de usuario activo. You make me feel like home. Creamos otro método para inicializar los controles de edición de la contraseña. Este link label permitirá que el usuario pueda cambiar su contraseña y para cambiar, necesita confirmar la contraseña. Mayormente, por medidas de seguridad, estos dos campos están desactivados. Asignamos el texto de link editar contraseña a editar. Indicamos que textbox contraseña es un campo de contraseña, para deshabilitarlo, cambiamos la propiedad enable a falso, realizamos lo mismo para textbox confirmar contraseña. Finalmente, indicamos que textbox contraseña actual esté vacía. El campo contraseña actual, es la seguridad más alta, ya que evitamos que alguien pueda cambiar los datos del usuario con fines malignos. Bien, invocamos estos dos métodos desde el evento load. Creamos otro método para reiniciar y actualizar los datos del usuario en la interfaz gráfica. Aquí igualmente, invocamos los dos métodos anteriores. Ahora codifiquemos la opción de editar contraseña.
Aquí simplemente vaciamos y habilitamos estos textbox, sin embargo, tendrá dos estados. Una para activar la edición, y la otra para cancelar y reiniciar, en caso que el usuario quiera cancelar. En este método indicamos que LinkedIn Pass tenga como texto editar. Entonces creamos una condición, donde preguntamos si LinkedIn Pass tiene como estado editar. Como primera acción, cambiamos el estado a cancelar, habilitamos textbox contraseña y le damos un valor vacío. De la misma forma para textbox confirmar contraseña. Y si el estado de LinkedIn Pass es igual a cancelar, simplemente reiniciamos todo. You make me feel like home. Ahora mostraremos el panel de edición desde la opción editar perfil. Cambiamos la visibilidad de panel a verdadero, ya que en las propiedades la establecimos en falso. Opcionalmente, invocamos el método de cargar datos del usuario, si en caso que el usuario quiere reiniciar sus datos anteriores. Finalmente guardamos la edición de datos del usuario. Primeramente debemos de verificar que los textbox contraseña y confirmar contraseña coinciden, para ello creamos una condición, si textbox contraseña es igual a textbox confirmar contraseña. Ejecutaremos los códigos de editar perfil. En caso que no se cumpla la condición, mostraremos un cuadro de mensaje, informando que las contraseñas que ingresó no coinciden. Aún nos falta verificar una medida de seguridad, que el usuario ingrese su contraseña actual. Esto es muy importante, ¿qué pasaría si un usuario deja su cuenta abierta, y alguien con malas intenciones cambia su contraseña y la dirección de correo electrónico? Sería fatal. Entonces debemos de asegurar que el que está intentando editar los datos es propietario de la cuenta y conoce las credenciales. Para ello, agregamos otra condición donde preguntamos si el dato ingresado a textbox contraseña actual es igual a la contraseña del usuario activo en caché. De no cumplirse la condición, mostraremos un cuadro de mensaje, por ejemplo, contraseña actual incorrecta. En caso que las dos condiciones resultan válidas, ahora sí podemos actualizar los datos del usuario. Para ello invocamos el método editar perfil de usuario del modelo de usuario de capa de dominio. Primeramente importamos la capa de dominio. Creamos el objeto modelo de usuario. Yo inicializaré los atributos mediante el constructor. Si deseas puedes hacerlo mediante las propiedades. En parámetro ID usuario, enviamos el valor ID usuario del módulo usuario activo del caché. Ya que el que está editando es el mismo usuario que ha iniciado sesión. Enviamos los textos a cada parámetro respectivamente. Como ya comenté en la capa de acceso a datos, el usuario no tiene permitido editar el cargo, por ello no creé un campo para el cargo, entonces como valor enviamos nulo. Finalmente enviamos el correo electrónico. Una vez construido el objeto modelo de usuario, invocamos el método editar perfil de usuario. Almacenamos el mensaje de retorno en una variable. Mostramos el resultado en un cuadro de mensaje. Invocamos el método reset, para actualizar los datos del usuario en la interfaz, ya que estos datos son cargados desde el módulo de usuario activo del caché. También sabemos que este módulo se carga de datos una vez se ejecute el método login.
También, una vez termine la edición, volvemos a esconder el panel de edición. En el botón Cancelar. Simplemente ocultamos el panel de edición y reiniciamos todo. Finalmente abrimos el formulario en el formulario de menú principal. Agregaré un link label en el panel de usuario. You make me feel like home. You turn around, I feel the breeze. Abrimos el formulario perfil de usuario en el panel contenedor. Si no usas esta plantilla, puedes abrir el formulario como normalmente abrirías en un MDI Parent, o un formulario independiente. Probemos la aplicación. Los datos del usuario se muestran correctamente. Editaré mi nombre de usuario. Pondré un nombre de usuario que ya está registrado. Por medidas de seguridad, tengo que ingresar mi contraseña actual. No me permite editarlo, porque el nombre de usuario ya está registrado. Ahora pondré un nombre de usuario que aún no está registrado. Mi perfil se ha actualizado satisfactoriamente. Cambiaré otros datos. Cambiaré mi contraseña. Tengo que confirmar mi contraseña. Mis datos se han actualizado correctamente. Cerraré sesión e ingresaré con mi nuevo nombre de usuario y contraseña. En esta parte tienes que agregar una validación, que obligue al usuario a colocar la contraseña, como mínimo 3 caracteres, o 5 caracteres. Bien, eso es todo en este tutorial, y doy por finalizado el proyecto Login completo en Visual Basic, conformado por 6 capítulos. Sin embargo, realizaré un capítulo final para ambos proyectos, me refiero a Login completo en C# y Visual Basic, donde crearemos el ejecutable de la aplicación, y tratar el tema completo de cómo instalar la base de datos localmente y en la nube, también cómo se crea una base de datos incrustada en la misma aplicación. Para finalizar este video, quiero darles algunos consejos. Primeramente, este proyecto aún está incompleto, no cumple con todos los principios de arquitectura en capas, y algunos patrones de software, puesto que es de nivel intermedio. Por tal motivo, este proyecto aún se puede mejorar mucho más, hacerlo de manera más óptimo, profesional y de nivel avanzado. Mi primer consejo es, en la capa de acceso de datos, no es buena idea crear los mensajes de resultado o respuesta, esto se debe hacer en la capa de dominio, como lo hicimos aquí. Sin embargo, está permitido crear los mensajes de respuesta para el usuario en la capa de presentación. La capa de acceso a datos, solamente se debe responsabilizar de la comunicación con la base de datos, servicios de correo electrónico u otros servicios externos, y retornar algún valor booleano o número de respuesta, y la capa de dominio se encarga de verificar el resultado. También cabe mencionar, en la opción de recuperar contraseña, la capa de dominio es quien debe invocar los servicios email para enviar la contraseña del usuario, claro, antes se debe obtener los datos de la base de datos. Vuelvo a repetir, en la capa de acceso a datos, solamente se debe ejecutar los comandos SQL. También vi que algunos retornan mensajes de respuesta desde el procedimiento almacenado en la base de datos, ese es el peor error que vi, no cumple con los estándares y principios de un buen modelado y arquitectura de software. SQL Server u otra base de datos, siempre retornan números como resultado al ejecutar comandos SQL.
Por ejemplo, al validar datos duplicados, el mensaje de error es 2627. Este es el resultado que se debe capturar desde la capa de dominio. Aquí lo hemos hecho de manera general, porque supuse que el error fuese ese. Sin embargo, como dije, puede capturar el mensaje de error específico, tomando el número del mensaje de error. Como se hizo en el tutorial CRUD de nivel avanzado. Bien, espero que les haya gustado el tutorial y hasta la próxima.